Hola, buenas noches. Soy Javier Fur, de segundo año de ATFA. Nos encontramos ahora en la presentación de otro trabajo que hice con el profe Fabián Ruiz, que me pidió, bueno, sobre este tema, que es de un libro basado en la evolución del fútbol en sí, en la parte, principalmente una parte táctica y también una parte dentro de esa parte táctica, todos los movimientos que se fueron generando, tanto tacticísticamente como el movimiento social que se fue generando a través del inicio del fútbol hasta la actualidad. Cómo fue cambiando todo el tema del proceso de cómo se jugaba, por qué se jugaba, la profesionalización y todo lo que incluye dentro de ser el deporte más lindo y más grande del mundo, cómo fue evolucionando en sí. El libro se llama La pirámide invertida y es de Wilson, Jonathan Wilson. Bueno, la introducción yo traté de armarlo lo más sencillo posible para que los chicos también tengan la opción de leer el libro y que no sea muy aburrido mi presentación, para que también le dé como una pauta para iniciar la lectura de ese libro. Está bastante bueno, lo tengo disponible para que lo puedan ver. Bueno, la introducción dice: el fútbol ha sido un deporte que no solo ha apasionado a millones de personas en todo el mundo, sino que ha evolucionado constantemente a nivel táctico. Este deporte colectivo ha pasado de ser un juego desorganizado, basado en el esfuerzo físico, a uno donde la táctica y la estrategia son elementos cruciales. Jonathan Wilson, que es el del libro, en su libro La pirámide invertida, aborda precisamente esta evolución. El texto detalla cómo los esquemas tácticos se han transformado desde los inicios del fútbol del siglo XIX hasta los enfoques contemporáneos, y explorará los principales hitos históricos de la evolución táctica del fútbol, basándose en el análisis de Wilson de los primeros esquemas formativos hasta el fútbol total en los años 70 y la revolución táctica del siglo XXI. Bueno, el objetivo del trabajo básicamente es entender cómo las tácticas del fútbol han evolucionado a lo largo del tiempo y cómo han influido en las estructuras del juego moderno. Utilizaremos el enfoque de Jonathan Wilson para destacar los momentos que han cambiado la forma en que se juega al fútbol a lo que fue desde el principio a lo que es hoy en día. Los inicios del fútbol usaban un formato que se le dice la pirámide, que eran dos defensores, tres volantes, que en su momento no eran volantes, eran mediocampistas, y cinco delanteros, ¿bien? En los primeros años del fútbol, tal como lo descubrió Wilson en su obra, el juego carecía de organización táctica, o sea, era como una orden no ordenado, básicamente, definida. La mayoría de los equipos optaban por esta disposición casi caótica, en la que predominaba la conducción del balón y los pases eran mínimos, o sea, era casi un deporte, entre comillas, individualista. Sin embargo, con la formalización de las reglas, surgió la pirámide 2-3-5, un esquema que distribuyó a los jugadores de forma más estratégica en el campo. O sea, no había una orden, era un ataque y una defensa trasladando, pero bueno, como fueron ya implementando que no era un juego, sino pasó a ser un deporte, con las reglas, cuando hay reglas, cambia el nombre en sí de ser un juego a una regla, y surgió la primera forma táctica, se podría decir, que es esta 2-3-5. Este sistema fue pionero, ya que se basaba en la idea de un equilibrio entre ataque y defensa, con dos defensas, tres mediocampistas y cinco atacantes. Se consolidó como la formación más utilizada durante décadas. Esto es basado en la parte de Inglaterra, ¿no? Que es donde surgió el fútbol en su principio. Su popularidad residía en su simpleza y su capacidad de cubrir tanto ofensiva como defensivamente el campo. Sin embargo, el fútbol de ahora era un deporte dominado por el ataque, lo que hacía que los equipos priorizaran la ofensiva por encima de una defensa. O sea, básicamente se hacían muchos goles porque atacaban con mucha gente y los defensores, bueno, eran pocos, básicamente, y los mediocampistas ayudaban como podían. Había una especie de equilibrio en el 2-3 contra los 5, pero era medio raro. Bueno, después el segundo hito de cambio, se podría decir, dentro de la formación de la táctica, el catenaccio, el famoso catenaccio del fútbol italiano. Uno de los puntos de inflexión en la evolución táctica fue la creación del catenaccio, una estrategia defensiva que fue adoptada por equipos italianos a mediados del siglo XX. Wilson señala que esta táctica fue revolucionaria, ya que rompió con la tendencia ofensiva, obviamente, predominante hasta ese momento. El catenaccio se basaba en la solidez defensiva, al revés justamente la contraria de la pirámide. Con el uso del líbero, un defensor libre que no tenía una marca fija, que podía intervenir en cualquier parte del campo para despejar el peligro. No es el libro que nosotros conocemos hoy en día,
sino es que es como podés jugar o de dos, para la situación de cancha, podés jugar de dos, como de cinco, él andaba corriendo por todos lados para liberar ese espacio y generar una defensa más sólida. Este sistema no cambió su forma, no solo cambió la forma de defender, sino que también transformó la mentalidad del fútbol, mostrando que un enfoque defensivo podía ser tan exitoso como uno ofensivo. Equipos como el Inter de Milán, de Lenny Herrera, popularizó esta táctica que alcanzó su apogeo en los años 60. Bueno, después, otro hito, el tercer hito es el fútbol total, que fue la revolución táctica en los años 70, que es el gran cambio, como la expone Wilson, que fue el fútbol total, una filosofía táctica que rompió con la rigidez de las posiciones tradicionales. Este estilo fue promovido por el Ajax de Ámsterdam y la selección holandesa de los 70, liderada por Johan Cruyff y dirigida por Rinus Michels. El fútbol total se basaba en la fluidez posicional. Los jugadores de ahí deben ser capaces de cumplir varias funciones en el campo, que eso antes, lo que era palabra funciones, empezó a usar ahí, antes eran posiciones puntualmente, intercambiando posiciones durante el juego. Por eso cambió mucho el fútbol, porque antes vos jugabas en una posición, no te movías de ahí. Cambió esto, le dieron una dinámica diferente. Esto permitió que el equipo mantuviera una presión constante sobre el rival y dominara el balón. La clave del éxito del fútbol total, si me subí un poquito porque se me fue para un poquitito. Si me lo podés subir un poquitito, porque lo justo no lo termino de leer. No, subí. Un poquito más arriba. Puede ser. Ahí está. La capacidad de adaptarse rápidamente a diferentes situaciones durante el partido, algo que revolucionó por completo el fútbol moderno. Después la era contemporánea, el posicionamiento y el análisis táctico. En la actualidad, como lo menciona Wilson, en las últimas secciones del libro y la táctica ha llegado a niveles de sofisticación nunca antes vistos, con la introducción de la tecnología y el análisis de datos. Los entrenadores ahora cuentan con herramientas que le permiten evaluar el rendimiento de los jugadores de manera detallada y ajustar sus esquemas tácticos en tiempo real. La irrupción de jugadores como Pep Guardiola ha introducido conceptos como el falso 9 y la importancia de la posesión del balón. La precisión de los pases y el control del juego a través de un medio campo sólido se ha convertido en la base de éxitos como el Barcelona y el Manchester City, por ejemplo. La vuelta de sistemas como con tres defensores también ha sido significativo en los últimos años, con entrenados como Antonio Conte utilizando el esquema 3-5-2 para explotar al máximo las bandas y proporcionar equilibrio tanto en defensa como en ataque. Hay un capítulo puntual que vos me querías recalcar mucho esa parte, que el fútbol argentino llamado el vals y el tango, que se puede resumir con lo que escribió Eduardo, o sea, trasladándolo, no es del libro, obviamente, es de Eduardo Galeano, en su forma, en su libro del fútbol a sol y sombra, da referencia a esto, es como el prólogo en realidad del libro, y indica esta parte, de que, bueno, lo traté de resumir, pero no se puede resumir porque obviamente es como querer citar a Galeano y querer resumirlo medio cara de piedra. Como el tango, el fútbol creció de los suburbios, al revés de lo que es, él lo compara, perdón, un poco más de contexto antes. El fútbol argentino nació en los suburbios porque el tren trabajaban los obreros. En cambio, en el fútbol inglés creció en la alta sociedad, haciendo contraprestación de lo que era el rugby en sí. Bueno, dice, como el tango, el fútbol creación de los suburbios. Lindo viaje había hecho el fútbol. Había sido organizado en los colegios y universidades inglesas y en América del Sur alegraba la vida de gente que nunca había pisado una escuela. En las canchas de Buenos Aires y de Montevideo nacía un estilo. Una manera propia de jugar al fútbol iba abriéndose paso, mientras una manera propia de bailar se afirmaba en los patios milongueros. Los bailarines dibujaban filigranas floreándose en una sola baldosa, y los futbolistas inventaban su lenguaje en el minúsculo espacio donde la pelota no era pateada, sino retenida y poseída, como si los pies fueran manos tensando el cuero. Y en los pies de los primeros virtuosos criollos nació el toque. La pelota tocaba como si fuera guitarra, fuente de música. Simultáneamente el fútbol se tropicalizaba en Río de Janeiro y Sao Paulo, que es otro estilo de fútbol, eran los pobres quienes los enriquecían mientras los expropiaban. Este deporte extranjero se hacía brasileño a medida que dejaba de ser un privilegio de algunos pocos jóvenes acomodados, lo hacían, jugaba copiando y era fecundado por la energía creadora del pueblo que lo descubría. Y así nacía el fútbol, el deporte, sí, el fútbol el más hermoso del mundo. De hecho, de quiebre de cintura, ondulaciones de cuerpo y vuelos de piernas que venían de la capoeira, danza guerrera de los esclavos negros y de los bailongos alegres de los arrabales de las grandes ciudades. Bueno, como dándole un cierre, la evolución táctica en el fútbol es un proceso continuo y dinámico que ha sido impulsado por la búsqueda constante de nuevas formas de superar al adversario.
de los esquemas ofensivos de los primeros años hasta las sofisticadas estrategias del siglo XX, el fútbol ha sido un campo de innovación continua. Como explica Jonathan Wilson, en la pirámide invertida, los avances tácticos han estado intrínsecamente ligados al éxito en el campo, y aquellos equipos que han sabido adaptarse y evolucionar han logrado mantenerse en la cima, sea Manchester City, Barcelona, por ejemplo. Hoy en día el análisis táctico se ha vuelto una parte integral del juego y es probable que las formaciones van a seguir evolucionando a medida que el deporte continúa desarrollándose. En este sentido, la obra de Wilson no es solo una guía histórica, sino también una reflexión sobre el futuro del fútbol y sus infinitas posibilidades tácticas. Bueno, biografía bastante cortita porque viene basado en el libro y bueno, se llama La pirámide invertida, dos puntos, la historia de la táctica en el fútbol. Con eso finalizo mi presentación. Bueno, perfecto, Javier, excelente. A ver, algunos de los compañeros a lo que hayan interpretado, si quieren agregar algo o hacer algún tipo de pregunta con respecto a lo que ha diseñado Javier. La pregunta mía, Javier, va en relación a que, si bien la estructura a nivel histórico que tenían los países como Inglaterra, eh, pareciera ser que lleva una pirámide en concepto a que la base del aprendizaje está abajo y el Sí. triunfo está arriba, digamos, de lo exitoso. Quiero interpretar que en Sudamérica se dio totalmente distinto, ¿no es cierto? Sí, sí, porque vino en una época que se jugaba, o sea, la explicación se podría decir, los empresarios te explicaban cómo jugar, pero el famoso revolucionario sudamericano, con todas las revoluciones que, bueno, fueron procediendo, también lo tomó al fútbol como una revolución contraria hacia la oligarquía, hacia los poderosos. Y entonces voy a decir, sí, vos me podés explicar cómo jugar, pero yo lo voy a jugar como yo quiero. ¿Entendés? También el tema del potrero y toda la bola esa también generó que el fútbol sea más libre, más creativo y más de una unión que ser meramente hacer goles y nada más, sino tenés todo un concepto de la parte sudamericana, ¿no? Porque vos tenés, como te digo, la Europa italiana, alemana, que son estructurados, muy estructurados, sí, mantenían esa filosofía de el 5-3-2, 4-3-3, bueno, el que sea. En cambio, en el fútbol era como cualquiera podía jugar cualquier posición y estaba todo bien porque en el potrero se hace así, un ratito en el arco cada uno y bueno, y vamos cambiando y vamos jugando todo en todo lado. Sí, de por sí, nuestro deporte, el fútbol, en el caso del fútbol, es muy natural, sale muy natural. Se juega Bueno, cuando es un deporte no natural, justamente. se juega de una intención más natural, por eso por ahí, de alguna forma u otra, hemos sido un poco negativo en algún aspecto con respecto a las estructuras tácticas, principalmente nosotros este deporte ha aportado mucho de lo que es el potrero, del juego espontáneo, del juego Bueno, de la calle, y eso, por eso te digo no natural porque normalmente el 80%, 90% de los deportes se juega con las manos, no se juega con los pies, porque los pies bien, son bien, eso para digamos otra anatómicamente, cosa. biológicamente, está bien, Claro. sí, 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 en términos posturales biológicos, dice claro, antinatural. exactamente. Y el de decir de permiso, ¿no? Sí, sí. Completando ahí eso que querés decir, me acordaba de Balda, ¿no? Que planteaba esta idea, ¿no? Mientras más nos alejábamos de las tácticas, las estrategias, más nos despegábamos, salíamos de la monotonía y entrábamos en la libertad y entrábamos en la creación, ¿no? Bien. Una idea muy, muy linda que tiene en el sentido de esta cuestión que querés aludir como natural, ¿no? La facilidad para gambetear, para salir fuera de lo establecido, ¿no? Como norma. Claro, una ideología filosófica introducida dentro de un deporte y va más allá, ¿no? Obviamente. En todo sentido, social, cultural, futbolístico, bueno, tiene todas las aristas, ¿no? No se te escucha, Fabián, perdón, Ahí está está. Con muteado. respecto a eso, le voy a compartir un video eh, de un entrenador de voleibol que habla un poco del deporte argentino, que habla como que el deporte argentino es una cuestión de un milagro. Ahí lo voy a compartir y lo vamos a escuchar todos juntos. Vale. Yo viví 20 años afuera. Yo estaba sentado al lado de él.
secretario de Deportes polaco. ¿Cómo hace usted qué cosa? El deporte argentino. Yo soy secretario de Deportes polaco. Tengo la misma cantidad de habitantes. Tengo 4 veces más de presupuesto que ustedes. Ustedes ganan en fútbol, en básquet, en vóley, en hockey, en judo. Y nosotros que tenemos en la sport, primero tenemos unos pocos países, junto con Brasil, que tenemos estructuras de clubes y sociedades de barrio, de fomento. ¿Qué hacen? Que no hay plata, que no hay programa. Pero hay lo que no tienen otros países, que es la pasión. Que le pones el corazón y decir, che, no hay pelota. Tranquilo, vamos a hacer una rifa. Y a la semana hay pelota. Che, tenemos, las chicas no tienen una camiseta. Sale un ejército de padres haciendo panchos, alfajores, rifa y aparecen las cosas. Un ejército de padres que cargan los autos con un montón de chiquitos de hockey, de rugby. No, ese profe que no les pagan y no les llega el sueldo para hacer lo que hace, pero le pone y va y estudia y me pide videos y lo sigue a los pibes. Entonces, una de las grandes claves de nuestro deporte es la pasión en todo. Como es cotidiano, es como que para nosotros eso es normal. Ahora, desde afuera tiene un valor monstruoso y distintivo nuestro deporte. Yo viví. No sé si lo 20 habían años afuera. visto, pero bueno, hacía tiempo que se lo quería. Primero trabajamos lo que es la base. Perdón que ahí está, que se me enganchó otro video más. Pero bueno, quería compartírselo un poco a este video, porque la verdad me parece muy interesante y un poco colaborando con el trabajo de Javier, donde habla un poco de lo que es esta pirámide invertida. Creo que la sociedad argentina de alguna forma contribuye con esa forma quizás hasta distinta, no, sin duda hasta distinta con respecto a muchos países, principalmente con los países europeos, ¿no? Bien, alguien que quiera, Javier, no sé si está, quería aportar algo No sé más. si quieren preguntar algo, no hay problema, si quieren. Bien, ¿alguien, alguna pregunta, acotar algo más? Si no, perfecto, Javi, la verdad, excelente. Perdón, eso está asociado también al video, o sea, el que pusieron también de la serie, que había puesto Luis, si no me equivoco. Bien. También está asociado, por eso. Es el Bien. inicio está asociado. Perfecto, perfecto. Muy bien, Javier, excelente el trabajo. Bueno, el tema que voy a plantear ahora es la investigación sobre la historia del fútbol, ¿verdad? La materia es planificación de historia del fútbol. Mi nombre es Cristian Cabrera, acá cursando el segundo año de arte. Bien. El título que le puse es El comienzo y evolución del fútbol femenino, ¿no? En el fútbol femenino comenzó en Argentina en 1971, precisamente la selección femenina, autodenominada como las pioneras del fútbol femenino. Participa por primera vez en un mundial de fútbol. Esa vez las 17 jugadoras viajaron a México sin botines, médicos, ni masajistas, ni entrenador. Bueno, la popularidad del fútbol femenino, un nuevo estudio ha descubierto que en el año 2023 un total récord de 46 millones de personas vieron deporte femenino por televisión. Algunos eventos como la Copa Mundial Femenina, en la que Inglaterra llegó a la final, ayudaron a aumentar la cifra de la gente, ¿no? De las personas que vieron el fútbol femenino, el deporte femenino en sí. El primer mundial de fútbol femenino fue en el año 1991. Quedó en manos de los Estados Unidos el equipo de las Barras y las Estrellas. Se coronó tras vencer a Noruega por 2-0 en la final. Macarena Sánchez fue la primera impulsora del proyecto de profesionalización del fútbol femenino. Googleé quién es Macarena Sánchez, no lo encontré, bueno, así que pues si me quieren preguntar si alguien sabe, bueno, después
lo averiguamos eso. El nivel más alto del fútbol femenino es en la Liga de los Estados Unidos, una liga profesional de fútbol que se encuentra en la cima del sistema, ¿no? Eso lo sabemos, creo que la mayoría. El crecimiento exponencial de esta disciplina llevó a la CONCACAF a proponer en un seminario realizado en 2014 el Día del Fútbol Femenino. El 23 de mayo se decretó el Día Internacional del Fútbol Femenino. La primera liga de fútbol femenino se creó en Inglaterra. Bueno, ¿qué más? Una jugadora profesional femenina, según pudo averiguar Olé, actualmente el salario mínimo bruto es de 203.500 pesos, ¿no? Lo mínimo que puede llegar a cobrar una jugadora profesional. No todas, ¿no? Es lo que dice. A nivel mundial, en el caso particular de la selección argentina, del fútbol femenino, no ha logrado ningún título mundial. Bueno, después me voy a casos particulares como salvando la distancia, ¿no? Que me ha tocado estar con un grupo de chicas que juegan a la pelota, dirigiendo en su momento. ¿Cómo ha ido evolucionando, no? Me refiero a lo mismo. Que por ejemplo, en el caso de un equipo donde juega mi señora, hace 10, 11 años, cuando comenzaron, bueno, era una cosa de que jugaban una vez por semana, hay veces que no se juntaban, ¿no es cierto? Y bueno, a medida que pasaba el tiempo se empezaron a juntar más. En la actualidad ya ahora entrenan, tienen preparador físico. De hecho, me ha tocado dirigirla muchas veces los fines de semana en partidos de competencia, o llamarlo como quieran algunos, ¿no? Eh, y por ejemplo, en otro caso también, que lo veo diariamente, en el club Alboy, donde me está tocando dirigir, bueno, que ahí tienen equipos de primera división, compiten en la Liga Cordobesa. También tienen chicas de sub-17, sub-15 y sub-13, ¿no? ¿A qué quería llegar con esto? Que, bueno, cómo ha ido evolucionando, ¿no? El tema del fútbol femenino, cerrando en líneas generales, ¿no? Así que, bueno, eso sería mi trabajo. Muy bien, Cristian. A ver, ¿algún compañero que quiera acotar algo, agregar algo o hacerle alguna pregunta? Sí, perdón. Macarena Sánchez es una chica que arrancó jugando, bueno, el fútbol amateur, el femenino, y él pidió, llegó un proyecto a AFA para que se profesionalizara el fútbol femenino. Fue como la impulsora inicial. Actualmente la chica tiene 31, 32 años, si no estoy equivocado, una chica rubia. Salió mucho en la tele, en su momento Teis Sport le dio mucha Trabaja prensa. como periodista y hace Claro, pero notas y esas cosas. claro, pero en su momento jugaba al fútbol y bueno, llegó a jugar hasta el San Lorenzo, si no estoy equivocado, pero Y ahora está reconocida en los medios, es cierto, es comentarista oficial de los medios, está en donde era la televisión pública, ahí está la claro, famosa Maca Sánchez. Sí. claro, exactamente. Ella es como el referente dentro del sindicato futbolístico femenino, por así decirlo burdamente. No lo sabía, por eso. Le pregunté de paso. ¿Cómo interpretan ustedes en el caso de, me parece que nuestra sociedad todavía pone algunos palos con respecto al desarrollo del fútbol femenino dentro de esa estructura y de todas aquellas cuestiones? ¿Ustedes cómo se ve como entrenadores con respecto al fútbol femenino? ¿Quién ha tenido alguna experiencia y A dentro del mí, fútbol? yo tuve la experiencia esa, bueno, me conté a principio de año que este año que iba a dirigir ahí el Club Municipalidad, que tiene solamente femenino, ¿no es cierto? Club Municipalidad se llama, creo que es así, tiene el torneo femenino Está en en el Alta Primera de Córdoba. Córdoba, Está en Alta de Córdoba. la Liga de Córdoba. Sí, y bueno, a mí, esta es mi opinión, ¿no? Con respecto a lo que vi. Eh, es como que en muchos casos se quieren abrir a que esto sea más competitivo, que sea una estructura mejor de trabajo, pero a la vez, era la relación que voy a dar, y perdón por ahí, eh,
lo veo mucho con el tema este de la ley de género. Una vez nos fueron a dar una charla, una psicóloga del trabajo, la ley de género, y empezaron a hablar que esto, que el maltrato, que el bullying, que... Y a veces yo tenía mucha gente conocida en la calle, y amigos, y el mismo bullying o a veces el mismo maltrato se lo causan la misma gente, ellos mismos, de tratarse insultándose, de tratarse insultando, vos sos esto, vos sos lo otro, pero mientras quede en ese ambiente está todo bien. Ahora, si viene uno de afuera, no, tenés que tratarlo más, tenés que tratarlo mejor, no lo podés denigrar, no le podés hacer esto, no. Bueno, Es un hecho, Hernán, creo que, a ver, yo creo que el deporte, la cultura, es el lugar que permite que la gente se junte y Diversa persona. se relacione, ¿no? Entonces, claro, también el deporte es causante de ciertas manifestaciones sociales. De por sí lo sí. es, ¿no? Como Bueno, decía lo Javier, que una cosita, disculpa, Hernán, como decía sí, Javier en un momento, en esta pirámide invertida, él decía que, bueno, era la forma en Argentina, en Sudamérica, de poderse de alguna forma enfrentarse el jefe, como el quien dice, poder. el jefe del trabajo, ¿no? Era la posibilidad, El oligarca, el poderoso, el que ahí tiene está. la plata y uno, y bueno, de alguna Sí, forma tenés que ganar. Claro. Pero El fútbol refleja la sociedad, no es ajena a la sociedad. Claro. Refleja, es un redoblante donde, digamos, la percusión que tiene la sociedad, el fútbol la refleja claramente, ¿no? es como un la- espejo un Eh, poco desvirtuado, pero sigue siendo un espejo que da un claro. panorama, La, pero hace que la, ¿qué está buscando? La poca tolerancia que hay, ¿no? A ver, claro, vamos a dejar que redondee, que termine Hernán. termino y por ahí lo vi muy todavía en algunos clubes, no, no en todos, ojo, que es como que todavía está esa estructura cerrada, no, nosotros no vamos a permitir que entre tal, no vamos a permitir que entre tal, no vamos a trabajar de esta manera, y al final voy a decir, ¿a dónde está el progreso en sí? ¿Entendés? Si de repente también tenés que hacerlo a prueba y error, tenés que hacerlo también en base a la igualdad esa que por ahí todos luchan, entre comillas, ¿me entendés? Eh, porque es como que no todos los clubes de parte del fútbol femenino dan entrada a, a- a, a profes o que tengas otra idea, ¿entendés? ¿Me entendés? En ese punto lo he visto mucho. Creo, Hernán, que es una cuestión de tiempo también, de espacio. Pues fíjate Sí, que el fútbol femenino, bueno, ahora un poco se han acomodado porque pueden hacer dos, tres partidos en una misma cancha, lo cual posibilita que el vestuario siempre sean mujeres las que estén en el vestuario. En su momento, cuando las chicas tenían que jugar, eh, cuando las chicas tenían que... ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? se te Hola, hola. corta, profe, se te Ah, corta. ahí está. Que decía que en algunos momentos, cuando las chicas tenían que jugar antes que los varones o después que los varones, el problema grave era el tema del vestuario. ¿Sí? ¿Me escuchan, no? ¿Sí? Y ahora, Sí, sí, bueno, sí, con ahora este sí, sí. cambio de la forma, de decir, che, vamos juntar tres, cuatro clubes o seis clubes y vamos a jugar en esta cancha, eh, evitan ese problema que siempre había. Ahora, también hay una cuestión de el espacio que se le va construyendo alrededor de ellas, ¿no es cierto? También me parece que es una cuestión de tiempo. Lo que decís vos, Hernán, es cierto, es así como lo decís, pero también creo que es una cuestión de espacio y tiempo, ¿no? Creo. claro, el acceso a la igualdad, digamos, la posibilidad de resarcirse en algunas condiciones de igualdad de derechos, que está políticamente muy vapuleado hoy, ¿no? Sigue vapuleado, requiere, como es una construcción cultural, requiere tiempo, es lo que estás marcando, Juan. Requiere tiempo, no del día a la noche, porque es cultural, ahí los lugares fueron asignados en la historia y modificar eso lleva mucho tiempo. Por eso
lo que indirectamente me parece Hernán manifiesta y comparto con él, ¿no? He tenido algunas propuestas de algunos. No, no hay apertura del género, no hay apertura de lo, che, vení, vamos. No, si bueno cumplís con determinar, hay mucha actitud hacia la defensiva, ¿no? Diciendo, no, cuidado que nos va a Sí. subyugar, cuidado que nos va a maltratar, cuidado, no, pero si es el palo, no hay drama, vamos para adelante, ¿no? Un poco el tema, ¿no? Y lo dificultoso cuando estuvimos el año pasado en las inferiores, ahí en las formativas, perdón, del club, ahí en un club muy famoso acá de Córdoba, no lo vamos a nombrar, que nos invitó a pasar 2 días formativos, y el gran problema que tenía eran con el grupo, bueno, nosotros nos quedamos como media hora, más de media hora ahí, un poco más con Hernán charlando, sobre lo complejo que requiere esta cuestión, ¿no? De gestionar un equipo femenino, ¿no? Con la demanda que necesita, con las necesidades que necesita y con el aprendizaje que requiere del entrenador, ¿no? Que no es lo mismo que un equipo masculino. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien a todos. Cristian Cabrera, excelente tu trabajo. Mirá, qué lindo salió la charla, la colaboración de los compañeros. Así que, bueno, muy bien, muy Muchas bien. Bueno,